Shabbat Shalom, tengan todos, hoy Shabbat 15 del mes 10. Vamos a hablar un tema que es importante tener en cuenta, aunque hemos ido desglosando en el transcurso de los estudios pasados, la importancia de la primogenitura, el nacimiento de Yeshua, la vivencia del pueblo como primogénito. Pero hoy vamos a ver y tratar de que Hashem nos ayude y con invitado especial, la Ruach HaKodesh nos guíe y nos dé la sabiduría para poder entender sobre este tema tan polémico en algún momento por las redes o con personas cuando se sientan a conversar y declaran que el Dios en que ellos han creído es a la misma vez es Dios Hijo y a la misma vez es Dios Espíritu Santo, pero sigue siendo la misma persona. Vamos a tomar en cuenta algo acá que dice el libro de Éxodo o Shemot 4 y el texto 22 exactamente dice: entonces dirás a Faraón, Adonai, yo Bajei, dice, Israel es mi hijo primogénito. En otras versiones dice, entonces dirás a Faraón, Hashem dice así, o Hashem dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Si él es el padre y está declarando a Israel como su hijo, su primogénito, es porque él como padre tiene la vivencia de tener un primogénito. Pero en este caso, mirando este texto, Israel era el pueblo entero y lo va a declarar a todo hijo, pero también primogénito. Si todo el pueblo, siendo descendientes de las diferentes tribus, todos a la vez eran hijos y todos a la vez eran primogénitos, entonces no vemos a un solo cuerpo o una sola persona, sino que son padres de familia teniendo hijos. Y tenemos que entonces buscar algo que nos muestra la palabra y que todos los talmidín, todos los estudiantes, todos los que prestan atención a los estudios de la palabra, siempre lo sacan a relucir y lo toman en cuenta. Vamos a tomar algo acá en el Bereshit, el Génesis 1, no, en el capítulo 3, perdón, el texto 15. Dice, vamos acá, no, es el Bereshit 3:15. Dice, perdón, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice una acotación del escritor: habrá curación para la cera de la mujer, pero para ti, serpiente, no habrá curación, porque ellos harán la paz al final en los días del rey Mashiach. El Mashiach Yeshua nacería de la cera de una mujer o la cera puesta en una mujer. El Mashiach Yeshua derrotaría a Satán, como se puede leer en Yohanan, en otras Biblia, en Kefa, primera de Kefa, primera de Pedro 3:18, sufriría para reconciliar a los hombres con Elohim. Pero el detalle importante aquí es que pondrá enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Una mujer no emite cera, no tiene cera. Una mujer le depositan la cera, esta simiente, que la cera viene de el semen del hombre que fecunda a la mujer, que engendra a la mujer, y la mujer tiene un hijo. Por tanto, para la mujer poder dar un hijo,
tiene que tener un padre. Pero vamos a ir a algo aún más adelante. Vamos a ver si nos apoyamos acá. Primer capítulo de Génesis del Bereshit, texto 26. Dijo Elohim: hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los animales, y en toda la tierra, y en todo reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. Ahora bien, vamos a ver algo. Dice aquí que hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar. Que hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si es una imagen y dicen que a Elohim nadie lo ha visto, a Dios nadie lo ha visto, que es invisible, el Elohim invisible, que todo como si fuera un ruach o un espíritu. El hombre tiene naturaleza, se ve, se palpa, se puede apreciar. De hecho, cuando un hombre tiene hijos, sea varón, sea hembra, y le dice, se parece al papá y a la mamá, tienen características de los dos porque son personas vivas, palpables. Entonces, dice el texto 27, y creó Elohim al hombre a su imagen, imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Esto es otro detalle donde dice que varón y hembra los creó, pero en eso hablaremos en otro momento. Ahora, lo principal es esto. Dice hagamos. Cuando es hagamos, no es un monólogo, no es una persona que está hablando él mismo con él mismo para hacer algo y decir hagamos, porque haríamos al Señor a un ser que tiene doble forma de actuar. Como dice la gente, sería un bipolar, actuaría de una manera y sería de otra, cuando él no tiene ni sombra ni variación. Y voy a decir algo que es sumamente importante. Elohim, cuando vemos la palabra Elohim, no es lo mismo, ni la determinación de Elohim no es lo mismo que cuando se lee Dios. Dios se refiere al dios Saturno, dios Mercurio, dios de los griegos, el dios Apolo, pero en la palabra Elohim señala y llama la atención a dos personas, dos presencias, dos formas de actuar que pueden estar sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo, llevando un mismo sentir todo, pero son dos totalmente uno al lado del otro. No es Elohim, no está hablando de una persona, sin embargo, cuando encontramos Eloha o Eloa, está hablando y refiriéndose a un ser, Pero cuando hablas de Elohim se está refiriendo a dos. Y si en la palabra encontramos que el Señor se preocupa por que un padre tenga hijos, Zacarías estaba preocupado por tener una descendencia, todos los hombres estaban preocupados por tener descendencia, por poder levantar una descendencia. Vamos a buscar un dato que el Señor nos ayude acá. Déjenme buscar aquí en la Ehud. Vamos a ver si nos permite la Ehud nos permite algo que es importante que veamos. Vamos. Vamos a ver si nos ayuda acá la palabra que estamos buscando. Creo que esto está en el libro vamos a ver, porque es cuando manda a que no sea borrado el libro del libro de Israel, el nombre.
que manda a que sea de esta que está en Devarim o Deuteronomio 25. El 25.6 dice, ahora aquí las leyes sobre el levirato. Dice, cuando hermanos habitaran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hallará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. El Señor se preocupa porque un hombre tenga una descendencia, levante una descendencia, tenga un hijo, y resulta ser que hoy se habla y se comenta o se plantea de que Jesús o Yeshua, con su verdadero nombre, pero bueno, como le conoce Jesús, este es el Dios Hijo, pero también tiene la naturaleza del Dios Padre, pero también tiene la naturaleza del Dios Espíritu Santo. Entonces, pero es el mismo. ¿Qué plantean muchos? Dice, bueno, mira, ahora mismo yo puedo ser padre, pero soy esposo, pero también soy hijo de mi madre. Soy padre de mis hijos, esposo de mi esposa, pero hijo de mi madre y sigo siendo la misma persona. Yo quisiera que entendieran que cuando habla de primogénito, he aquí mi hijo en el cual no hay error alguno, o este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, lo está diciendo su padre, pero porque todos estuvieron tratando de tener la descendencia de un hijo. De hecho, Abraham, vamos a tomar el ejemplo de Abraham no tenía hijo, estaba preocupado por tener hijos, y cuando el Señor se le aparece en el versículo de Génesis 15, él no, como hemos hablado en otras ocasiones, él no dice, bueno, ya el Señor será mi escudo, me dará recompensa y ya yo voy a estar tranquilo porque él me lo va a dar todo y me va a proteger. Él no dice eso, él le dice, ¿qué me dará siendo así que no tengo no tengo descendencia, no tengo simiente, no tengo un hijo para darte? Y el Señor en ningún momento le dice, no, yo te estoy diciendo a ti que entiendas que yo te voy a proteger y yo te voy a dar una recompensa, tu galardón será sobremanera grande. No, Abraham se preocupa por tener descendencia en un hijo. Por tanto, cuando el planteamiento de las personas que dicen, bueno, yo soy unicitario, y plantean en esa unicidad que el Dios Padre también es el Dios Hijo y a la misma vez es el Dios Espíritu Santo, están tomando una condición autoritaria o totalitaria, determinando de que este Dios para ellos es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando entonces la Trinidad plantea y dice, no, está el Dios Padre, está el Dios Hijo y está el Dios Espíritu Santo. Pero también están los politeístas, que entonces lo dividen en dos, pero no saben cómo darle un razonamiento. Ahora bien, si vuelvo y digo, el Padre, o el Creador de cielo y tierra, cuando le dice a Moisés en Shemó Éxodo, dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, es porque está tomando a Israel como hijo y primogénito y él se está tomando como padre. En otras partes podemos ver al mismo Yeshua, al mismo Jesús, como le conocen mucho, diciendo, hijitos míos, se pone en el lugar de padre. Muchas personas toman esto y entonces dicen, mira, vuelvo, te repito, yo soy padre porque tengo hijos, pero a la vez soy esposo porque tengo esposa, pero a la vez soy hijo porque tengo mamá y papá. Pero eso no es la idea central del Padre, porque el Padre se preocupa, como leemos aquí en Deuteronomio o Devarim 25.6, que dice, el texto 5 del capítulo 25, el texto 6 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño,
su cuñado se llegará a ella y lo tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, los ancianos dirán: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Y ahí se le llamaba el descalzado, lo hacían venir delante de los jueces y le escupían en el rostro, ponían la sandalia colgando, mostrando que era la casa que se iba a llamar la casa del descalzado, como dice el texto 6. Y si se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Oye, mira, aquí todo como que va enlazándose un poco, porque dice: serás restaurador de calzada, restaurador de portillos, y tu calzado caminará, irá. Entonces, creo que estamos siguiendo al primogénito de toda la creación, que viene desprendido del Génesis, del Bereshit 3:15, simiente contra simiente. Y si eres primogénito, perdón, usted no es primogénito porque usted se engendra a sí mismo, o porque usted es capaz de, entonces, como dicen muchos, pero es que eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, él puede hacer lo que le da la gana. Y como dije hace poco a unas personas, le dije: si él hiciera lo que le diera la gana, o pudiera hacer lo que le diera la gana, que lo pueda hacer, pero él es justo, porque en el principio de toda la creación que Satanás cometió el acto de llevar a la mujer a que comiera para que el hombre que le diera, porque no determinó sobre él allí en ese momento y decir: hasta aquí, serpiente, tú mueres, Satanás, tú fuiste el causante de esto, por tanto mueres, y ya hubiera solucionado el problema, o aún más, en la guerra como en los cielos, con Satanás lo hubiera exterminado en ese momento. Sin embargo, lo expulsa porque tiene un tiempo de juicio. Cuanto más que, vuelvo y repito, si fuimos hechos imagen y semejanza, y dice hagamos es la palabra de una presencia de alguien más. Y no encontramos en una familia que se diga: no, el padre, el hijo y el abuelo. No, cuando papá y mamá están viviendo en una casa y tienen un hijo, esa es la casa de ellos. Por eso siempre el hombre y la mujer se casarán, dejarán a los padres y habitarán en otro lugar. No es que lo abandonen, sino es que empiezan a hacer su hogar, porque necesitan llevar sus leyes, necesitan llevar su guía, necesitan tener la descendencia y ser ellos los que encaminen al hijo. Ahora, este padre que tenga un hijo es heredero, sea heredero de una cuchara, sea heredero de un librero, sea heredero de un carro, sea heredero de una fortuna, sea heredero de hasta lo más pequeño, o quizás lo más absolutamente grande que no podamos imaginarnos. Pero este hijo es el heredero del padre, es el quien va a asumir todo lo que el padre le da, todo lo que el padre tiene, por cuanto es hijo de este padre. Él no nació solo, la madre no quedó engendrada sola, y por tanto y demás, él va a adquirir todo lo del padre. Pero este hijo va a tener también una relación con una mujer, va a tener hijos, y también esos hijos van a heredar lo que el padre tiene. Abraham tuvo a Ismael, después tuvo a Isaac, que era el de la promesa, y después tuvo hijos e hijas, y le dio heredad a todos y los dio, les dijo que fueran lejos. Pero sin embargo, Isaac e Ismael habitaron cerca de él hasta su muerte. Pero él era el padre, y este Isaac era primogénito por la promesa, e Ismael era su primogénito como hombre, pero no por la promesa, porque el Bereshit, Génesis 17, recoge que él dice: si Ismael viviera delante de ti. Estaba preocupado cuando Jesús le dice: te daré un hijo, tendrás un hijo, será de tu simiente. Esta es la promesa. Estaba refiriéndose a Isaac, pero era porque él era padre. Entonces, contamos hoy, y muchos dicen: no, mi padre de la fe es Abraham. Entonces, si le decimos que nuestro padre de la fe es Abraham, ¿nosotros qué somos? ¿Padre o somos hijos? Somos hijos porque lo vemos como padre, así como nosotros vemos al Padre celestial, y sin embargo él lo que está es llevando el padre de la fe por la fe que tuvo del orden de la primogenitura. Bien, el unicitario lo divide en tres, como dije. Bueno, yo soy
padre porque tengo hijos, soy esposo porque tengo esposa y soy hijo porque tengo padre y madre. Y lo ve así en el Padre, Hijo y Espíritu Santo en una misma persona cuando el Señor nos muestra que he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y vemos a Yeshua diciendo mi Padre y yo, no dice mi Padre y yo mismo como padre y yo mismo como hijo, pero entonces sacan a relucir y dicen, no te das cuenta que a veces dice, tanto he estado contigo que no me conoces, enséñalo al Padre, he estado tanto tiempo contigo. Bueno, pongo algo que lo he buscado hasta por las redes y se ve muchas veces en la vida real. Vamos a poner el ejemplo de un mecánico, de un carpintero, podemos poner el ejemplo de un guerrero, podemos poner el ejemplo de cualquier persona, pero vamos a ponernos en estos eh, oficios que son detallistas. Un carpintero que sea ebanista, que le gusta trabajar la madera, que le gusta darle forma a la madera. Un chapista que le gusta arreglar los carros y dejarlo en la línea como estaba. Eh, un herrero que hace reja y que te puede hacer cosas de hierro, perdón, y lo hace con dedicación, y alguien es encomendado a cualquiera de estos tres porque dicen que es el que trabaja muy bien, el que hace las cosas con una perfección incalculable que nadie ha visto como o nadie ha visto un trabajo semejante al de este hombre. Cuando llegan al taller, al lugar donde estén cualquiera de ellos tres, y preguntan por él, le dicen que salió a resolver un problema, pero le dicen, he aquí el hijo también te puede hacer el trabajo. Y encontramos a la persona y dice, no, me dijeron que para, que es el detallista, que es el bueno. Y hay alguien que dice, mira, ves al hijo, estás viendo al padre. Y el trabajo que hace el padre, el hijo lo hace idéntico. Entonces nos encontramos en esto y lo aceptamos en el mundo secular. En el mundo secular aceptamos que lleguen y digan, como muchas veces tuve la oportunidad de llegar a lugares y que me dijeran, oye, tú eres el hijo de tu papá, porque eres idéntico a tu papá. Oye, tú trabajas igual a tu papá, o tú te pareces mucho a tu papá. Entonces, si acercamos esta parte secular y acercamos también estos cuentos o anécdotas o momentos en que se viven, que encontramos a alguien y dice, no, estás viendo al hijo, estás viendo al padre y lo hace idéntico, lo aceptamos. Y lo vemos a ciega y lo hacemos y lo llevamos a cabo y oye, es verdad, cuando termina decimos, qué originalidad, eres igual a tu padre. Sin embargo, con la palabra queremos ser unicitarios y declarar que Él es el mismo en tres facetas o en tres dimensiones o en tres proyecciones. Cuando habla de una forma es como Dios, Padre Dios, o Dios Padre, después cuando habla de otro es Dios Hijo y después Dios Espíritu Santo. Ahora, el Trinitario lo divide. El Trinitario dice, no, existe un Dios Padre, existe un Dios Hijo y existe un Dios Espíritu Santo. Vuelvo de nuevo. Yo no me encuentro que haya un Padre, un Hijo y haya un Padre Hijo o un alguien que tenga que ver con ellos dos, perdón, cuando ellos son los que están siendo llamados y cuando la palabra te enseña que el Padre enseña al Hijo y todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso hará. No dice y también lo que ve hacer a la tercera persona, sea primo, hermano, abuelo, tío, no, puede ser que trabajen y hagan muy bien, pero el Padre es el encargado de guiar al Hijo porque es cabeza de familia. Y aquí no levantan el nombre, cuando leemos el de Barí o Deuteronomio 25, no vemos que dicen que levantan el nombre para levantar o para que no sea borrado el nombre del hombre que falleció y digan, y también del tío abuelo, del abuelo, no, del padre, porque el tío y el abuelo ya tuvieron su descendencia, la descendencia del padre de este hombre que murió es este que murió, es su descendencia. El del tío primo, el abuelo, que ya tiene su descendencia, no es por él, porque él tiene su simiente y esto es lo que hace falta entender. Ahora, los politeístas que aquí tengo, déjenme ver si lo dejé guardado para que podamos verlo, si no lo tomamos, lo vuelvo a sacar acá. Vamos a ver qué cosa es politeísta. Politeísta. Aquí
politeísta. Veamos el significado de esta palabra, que la usan mucho hoy en redes y la llevan a cabo muchos. Dice, un politeísta es una persona que cree, sigue o practica el politeísmo, es decir, la creencia y veneración en múltiples dioses o deidades. La palabra viene del griego polis, mucho, y teos, Dios. Característica principal, diversidad de dioses. Cada divinidad tiene un poder, rol o dominio específico como el amor, la guerra, el trono, el mal. Fuerza natural, a menudo estos dioses representan elementos de la naturaleza o temas sagrados. Y opuesto al monoteísmo, que se diferencia de las religiones que adoran una sola deidad como el cristianismo, el judaísmo o el islam. En el antiguo griego y romano adoraban a dioses como Zeus, Júpiter, Afrodita o Venus. En Egipto tiene un panteón con deidades como Ra, Osiris e Isis. En el hinduismo, en ejemplo, podemos conocer una religión que mantiene la creencia en múltiples expresiones divinas. El politeísta, que es politeo, es que tiene varios dioses y lo tiene y entonces lo agreden a las personas en las redes que, lejos de apoyarse, lejos de ayudarse, lejos de compartir una veracidad de lo que han entendido, lo que hacen es decir que se refutaron, que está refutado, y lo que necesitamos es entender algo. El hijo clama siempre al padre. El padre pidió un orden de la primogenitura, que lo hemos visto en otros estudios acá, donde hemos desglosado tanto el nacimiento de Yeshua como la salida del pueblo de Egipto, como Abraham cuando es llamado para ser Abraham, y antes de ser Abraham, como le dieron la promesa, él creyó y le fue contado por justicia, pero todo basado en un hombre que va a tener hijos. Ahora, sin embargo, leemos desde el inicio de la escritura, perdón, cuando dice que Adán tuvo a Caín y después tuvo a Abel. Pero cuando tuvo a Caín y Abel, y vamos a leerlo para que no quede por alto y se vea y se aprecie, vamos al capítulo 4 del versículo de Génesis, dice, de esto no conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Hashem, el que dio a Adán. Después dio a luz a su hermano Abel, o Hebel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Hashem. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas a los más gordos de ella, y miró Hashem con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó a Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, sabemos la historia de que él arremete contra su hermano y que no fue contado. Y esto también lo hablamos y nos hemos enseñado por qué arremete uno contra otro, qué es lo que estaba llevando a Abel, que Caín tenía que llevarlo en un orden, lo llevó pasado del orden o anticipado al orden. Ahora, sin embargo, en el texto 25 de este mismo capítulo dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Elohim, dice el escritor, dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Jabel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Hashem. Ahora bien, en el capítulo 5 vamos a encontrar algo que no vimos cuando nace Caín y cuando nace Abel. Y dice aquí, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo creó. Vamos a ver si la palabra nos ayuda a algo y podemos prestar un poco más de ayuda a lo que necesitamos. Creo que esta palabra, la palabra que está con esta que voy a subrayar acá, esta palabra, lo voy a subrayar aquí, con el número H8435, me dice aquí, en el cuadro que sale, que no se muestra en pantalla, pero que sí me sale a mí. Dice
Esto es Toledad, plural descendencia, familia, figurativamente la historia, la descendencia, la familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden, origen. En otro en otra explicación se está refiriendo al libro, perdón, el libro de los primogénitos, del orden primogenitural de los descendientes de Abraham. Y acá vamos a ver algo, dice aquí. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos a Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vamos a ver si nos permite aquí, vamos a ver qué es lo que vemos acá. Dice aquí, texto 26. Entonces dijo Elohim en el capítulo 1 del texto 26 del Bereshit de Génesis. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero eso es para la creación del hombre, pero cuando Adán tiene a Caín y a Abel, no vemos, dice, tuvo a Caín y tuvo a Abel, o Abel, pero no vemos esta expresión que dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Igual que la expresión de la creación donde se ve que dice a imagen y semejanza. Veremos conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y acá ya teniendo a Set, sí. Entonces vemos que hay un padre, dice que vivió Set 105 años y engendró a Enoch. Después vemos a Enoch que engendró a Cainán, y siempre van a buscar hasta que nos encontramos a Noé, que dice que tiene a 3 hijos, ¿no? Y dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pero dato curioso, en estos pasajes, lo vamos a ver primero, por ejemplo, el Génesis 1.1. Vamos a buscar el Génesis 1.1 y en el hebreo nos vamos a encontrar la expresión al-Stav y después Bau al-Stav. Quiere decir que los grandes teólogos y los que han incursionado en los estudios han llegado a la conclusión que todas las expresiones, como hemos dicho en otra ocasión, las 7 expresiones del Bereshit de Génesis 1.1 hablan de los milenios, y nos encontramos que en la cuarta expresión, milenio 4000, es cuando se refiere al nacimiento de Yeshua o el Mashiach. Y vemos que es una Aleph y una Taf. Bueno, vamos a ir al capítulo, vamos a verlo en el español, vamos al capítulo 5 del Bereshit o el Génesis, y vamos a ponerlo en hebreo. Y vamos a encontrarnos ahí también las mismas expresiones. Miren aquí. En Al-Stav, a Set. En Al-Stav, engendró a Set. En Al-Stav, la expresión de la Aleph y la Taf es lo que se tradujo al griego, que para mí no debe haber sido la forma más correcta aquí, o deberían haberlo llevado en un sentido original de la expresión que tiene Aleph y la Taf, y no alfa y omega. Yo soy el alfa y el omega, es yo soy la Aleph y la Taf, porque fue en el principio. Por tanto, si vamos a buscar todos los demás engendramientos, nos vamos a encontrar Aleph Taf nuevamente en Enoch o Enos. Después nos vamos a encontrar Aleph Taf en Cainán, y así en todos, que podemos marcarlos, pero no vamos a perder tiempo. Vamos a buscar a Noé. Dice aquí Noah, este es Noah o Noé, engendró en Aleph Taf a Shem, engendró en Aleph Taf a Cam, y engendró en Aleph Taf a Jafet o Jefet. Sin embargo, engendró y en Aleph Taf. Bau Aleph Taf, la misma expresión del
el Bereshit o el Génesis 1.1, la sexta expresión. Ve, Bau, Alestat, Haaret, y la tierra, y señal para la tierra. Bueno, busquemos entonces otro engendramiento, los descendientes de Shem, cuando Taré, el padre de Abraham, engendra en Alestaf. Abraham en Alestaf, a Nahor, y Bau, y Alestaf a Harán. Quiere decir, vuelve a la misma expresión y coincidentemente, o que no hay coincidencia, no hay casualidad, sino que es un efecto del creador de cielo y tierra, o la firma o el cuño de él, mostrando que es de padre a hijo y que estos deben llevar la señal correcta de la simiente en el Mashiach o del Mashiach, que es quien nos da el soplo y el aliento de vida. Si volvemos al Éxodo, capítulo 4, texto 22, y dirás a Faraón, Hashem ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, es porque él como padre vio a Israel totalmente, a Israel como hijo y primogénito. Pero no es que todo el pueblo, siendo uno mismo, un solo ser, sino que todos eran hijos y todos eran primogénitos, porque así lo consideró y así hizo, mató a los primogénitos de la tierra de Egipto, de Faraón y a todos los animales, los que estaban presos, todos porque adoraban a dioses ajenos. Ahora, bien, cuando van a salir de Egipto, dice acá, en el capítulo 12, el texto 37, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Multitud de toda clase de gente, pero que en el capítulo 12 nos va a decir algo. En el texto 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Hashem, sea de circuncidado tu varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. ¿Salieron muchos? Sí, salieron muchos, y déjenme ver si tenemos acá. Vale, que Primera de Crónicas 4, de el texto 17 y el texto 18, de los hijos de Esdras, Geter, Meret, Efer y Jalón, también engendró a María, Samaya y Isba, padre de Estemoa. Y su mujer Jeudadía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Jered, padre de Socor, y a Jehutel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitía, hija de Faraón, con la cual casó Meret. Quiere decir, hasta la hija de Faraón iba en la multitud y salió, iba a dar un hijo. Pero volvemos de nuevo a la misma idea y al mismo centro. ¿Cómo es posible que el Señor pida que un padre tenga el cuidado, el temor de tener un hijo, de tener un primogénito, porque es para dedicárselo a él, y viene y proviene de él, y ahora decimos, no, es que este mismo que vino y nació, este mismo es Dios, y por tanto y demás no se puede decir lo contrario, porque estaríamos siendo hereje, anatema, perdón, y seríamos o estaríamos en contra de esta acción. Vamos al libro de Hechos, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 2. El texto 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a ver de dónde proviene esto, dónde está esto, para que nosotros podamos apreciar algo antes de ver si podemos apreciar la Torah viviente, cómo es que nos lo dice. Vamos a ver.
Vamos a ver en qué parte también tenemos esta, si es que nos los dice. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí no lo tenemos, pero vamos a ir directamente para no perder el tiempo. Vamos a Joel, creo que es el capítulo 2. El capítulo 2 exactamente dice el texto 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Hashem será salvo. No dice aquí todo el que invocar el nombre de Yeshua, sino todo el nombre de Hashem. Vamos a ver si lo apreciamos acá en el hebreo. Dice, todo aquel que invocar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. No dice Yeshua, sino que dice Yod-Heh-Vav-Heh. Vamos a ver si nos permite y nos capta la pantalla, que no veo que me lo capte. Es una lástima que no me dé la opción de poder apreciar la Torah viviente como lo deseo, para que aprecien que en Joel nos dice todo el que adorar el nombre de Adonai Yod-Heh-Vav-Heh, como vemos aquí, Yod-Heh-Vav-Heh. Shem, este es Shem, nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. Pero también sale la Aleph y la Taf, la señal de la Aleph y la Taf en el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. Quiere decir que se están preocupando por enseñar y decir, miren, es así, es de esta manera. Sin embargo, vamos a buscar algo que tenemos que tener en cuenta, porque una de las cosas que hacen es tomar a el hermano Pablo y hablar y buscan mucho lo que es las expresiones en el español cuando están hablando y se entiende en español. Dice aquí Romano 1, dice: Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado ser apóstol, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne. El que era del linaje de David según la carne, el del linaje de David era José, no era María, y lo vamos a leer ahora, pero quiero que se vea algo aquí. En el texto 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Del Elohim nuestro Padre y del Señor. No está diciendo del Elohim nuestro Padre, Señor Yeshua HaMashiach. No. Y del Señor Yeshua HaMashiach. Los divide. Vamos a ver del linaje de David primeramente, antes de continuar lo que quiero mostrar para terminar el estudio. Lucas capítulo 2, texto 4 dice: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José no dice que era María. Bien, mismo Romano, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, dice el texto 3: gracia y paz a vosotros de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, texto 2 dice: gracia y paz a vosotros de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Vamos a Gálatas y dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Yeshua HaMashiach y por Elohim el Padre, que lo resucitó de los muertos. Está haciendo una separación de Yeshua HaMashiach y por Elohim el Padre. No dice que sea, dice el texto 3, gracia y paz a vosotros de Elohim el Padre y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. De nuestro Dios y Padre. Se está refiriendo a este Dios que es Dios y Padre. Él es
Elohim y Padre, pero está hablando del Padre como tal. Vamos a Efesios, capítulo 1. Vuelve de nuevo, gracias y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor, de nuestro Padre y del Señor Yeshua Mashiach. Vamos directamente al libro de Apocalipsis, revelación. Dice, la revelación de Yeshua Mashiach que Elohim le dio. Elohim se lo dio a él. Dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaración enviándola por medio de su ángel a su siervo Yohanan, que da testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua Mashiach y de todas las cosas que ha visto. En el Torah que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella, escritas por el tiempo, porque el tiempo está cerca. Ahora bien, termino con esto el libro de los Hebreos, capítulo 12, texto 23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todo, a los rúas de los justos, hechos perfectos. A Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Jabel o la de Abel. Pero es a la congregación de los primogénitos para tú ser primogénito porque tienes padre, y si es padre y dice a Elohim nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo, es porque en la naturaleza caída, en la condición que existe de la naturaleza caída, no se va a ver al Padre hasta el tiempo del fin. Por tanto, yo les exhorto y les digo que vean que acá, en la imagen, cuando acaba el término, dice Shemó, o eso 4.22, Shemó, o eso 13, 1, 2 y 2 y 13, y el primogénito es hijo y lo es por tener padre, cuanto más el creador de cielo y tierra. Y ahí se ve una familia hebrea en Egipto teniendo hijos porque fueron las mujeres engendradas por hombres, por sus esposos, no se engendraron ella misma, ni tampoco puede ser que un Elohim espíritu se engendre a una mujer para nacer él mismo cuando ya él está y es irrevocable, es eterno. Tengan shalom, gracias por todo, oremos por la unidad y por estar bien unos con otros, soportándonos, amándonos, para que el pueblo se una y la mano del Señor favorezca a su pueblo. Que la paz y la bendición del Eterno sea con todos nosotros. Shalom.